Desde la Ciudad de México, este es el programa Hablemos Derecho. Recuerden que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, todos los jueves difunde la cultura de la legalidad en este su programa de televisión Hablemos Derecho. Hoy, como todos los jueves, tenemos un tema bien interesante que además está en boga. Mucha gente está hablando de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 71 y 127 constitucional, que pues ha tenido bastantes tintes de debate. Ahí trae un tema con la Suprema Corte de Justicia, con todos los magistrados, jueces de distrito, toca temas de órganos constitucionales autónomos, refiere que ningún funcionario público deberá ganar más que el presidente de la República. Y bueno, el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador está hablando de un tope salarial, está hablando de una reducción de su salario en comparación con los anteriores presidentes. Y bueno, pues ha sido todo un tema polémico que vamos a hablar el día de hoy, y precisamente para hablar de este tema, ustedes ya lo conocen porque ha estado con nosotros varias ocasiones, ya digamos que es de casa, es el doctor Eduardo Tepal Alarcón. Y bueno, Eduardo, te doy la más cordial bienvenida. Maestro Soy, como siempre, hombre, un placer estar aquí con ustedes. Un placer. Oye, pues está este tema de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene esta ley? Claro. Antes que nada, bueno, cabe señalar que esta situación del salario precisamente establecido en la Constitución para fijar un tope no es nuevo, no es precisamente derivado de esta ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, los artículos, ¿no? Sino precisamente fue una reforma realizada en el año de 2009 con la presidencia de Felipe Calderón, pero que sin embargo nunca se legisló la ley secundaria. Ese es el problema que se tenía, que estaba precisamente el ordenamiento constitucional, estaba señalado precisamente el tope para los servidores públicos, pero no estaba la ley que precisamente se encargaba de regular. Es precisamente hasta esta nueva legislatura cuando se lleva a cabo precisamente la creación de la ley. Antes que nada, debemos de puntualizar que esta ley es una ley federal y que hace rato, fuera de cámara, estábamos empezando a hablar del tema y mencionábamos que podría haber sido una ley general, ¿no? Y no precisamente circunscribirse a órganos federales. Esto es que dentro precisamente del Estado mexicano serán los tres poderes de la Unión quienes se regirán bajo esta ley, y también los órganos autónomos, como tú debidamente lo señalaste. Estos órganos autónomos, que es precisamente como ejemplos el INE, el Banco de México, ¿sí? Estas autoridades que se van a encargar precisamente de regularse el salario que se perciba. Es una ley que es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué el 75? Porque precisamente el Congreso de la Unión es el que va a fijar los salarios para efecto precisamente de los servidores públicos. Y el 127, que establece ya de manera puntual precisamente que el salario no debe de ser superior a la percepción del presidente de la República, que aproximadamente va a oscilar entre 108,000 pesos mensuales. Claro, en comparación con expresidentes que ganaban muchísimo más, ¿no? Creo que casi lo doble. Así es, pero además una cosa, con esta ley precisamente se hace ya una situación de promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de quitar la pensión a los expresidentes. Claro. Esta ley lo establece precisamente el quitar esa pensión, porque solamente las pensiones que establezcan las leyes, que establezcan los contratos, que deriven precisamente de un ordenamiento, es las únicas que se van a pagar. Y en el caso de las pensiones a los expresidentes no hay ninguna ley, ningún ordenamiento. Creo que había un acuerdo. Un acuerdo, ni siquiera un decreto, ¿verdad? No, sino precisamente por parte del presidente saliente, que se iba refrendando sexenio a sexenio. Ok. Y entonces, al establecerse esa situación, que no habrá mayor remuneración, mayor pensión que la establecida por la ley, pues evidentemente se les cancela, ¿no? Así es. Aquí la situación y naturaleza de esta ley debemos de recordar que atiende precisamente a la circunstancia política, claro, a la circunstancia social de que no debe de haber salarios estratosféricos, ¿sí? Es una queja de la ciudadanía el que los servidores públicos perciben salarios demasiado altos, que muchas de las ocasiones no reflejan realmente la situación del desempeño que se realiza. Recordemos, por ejemplo, que muchas veces se
asimila al político con gente de dinero, ¿no? Incluso, No, si pues, recordarás el profesor Carlos San González que decía, político pobre. así Es un pobre político. político, decía, ¿no? Claro. Y entonces, a la sombra de la situación política, se generaron grandes riquezas. Lo que se pretende es hacer salarios justos en la dimensión del cargo que se ostenta. Y además que no sea tan desproporcional con los demás salarios de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Sí, porque tenemos precisamente esa circunstancia que, de acuerdo con estudios realizados, el salario promedio de un trabajador es de 2.400 pesos mensuales. De un campesino son 1.300 pesos mensuales. O sea, es una cantidad ínfima con la que puede ni siquiera sobrevivir precisamente una persona. A diferencia de un salario que ahorita precisamente es tanto la crítica del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que gana 578,000 pesos, ¿no? Que es lo que estaba presupuestado para el año 2018. ¿Sí? Es un gran tema porque hablando precisamente del Poder Judicial, recordemos que hay una división de poderes en nuestro país. Dice la Constitución que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Y tenemos la clásica división de poderes de Montesquieu, que habla que el poder mismo debe controlar al mismo poder, ¿no? Y es la única forma de poder sobrellevar una armonía. Cuando hay un poder inmenso por encima de los demás, pues se cometen varias injusticias, ¿no? Así es, precisamente esta división de poderes que establece el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace esa situación de contrapesos en los poderes. Exacto. Hace una división en los tres que acabas de mencionar y que ninguno estará por encima de otro, ni tampoco dos poderes podrá ejercerlo una misma persona. Y eso es precisamente en un sistema democrático lo que le va a dar funcionalidad a ese Estado. Aquí la circunstancia es precisamente la crítica que se tiene de la injerencia del poder ejecutivo, el poder legislativo en el establecimiento de salarios y la repercusión que tiene en el poder judicial. Para todos es sabido precisamente los salarios que se tiene en el poder judicial, que de alguna manera se justifica y se dice que es para que no se corrompan las autoridades, pero la honestidad pues no es reflejo de corrupción, o sea, no por el hecho de tener un salario menor me voy a corromper y esa situación me va a producir que la honestidad que tenga se vea mermada. Porque una gente puede ganar muchísimo dinero, no necesitar más y aún así se puede corromper, ¿no? Así es. No, y tenemos casos, por ejemplo, ahorita que está subiendo en las redes sociales del Lord Ministro, donde presume precisamente un magistrado de circuito, ¿no? Los Rolex puros, coches, viajes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia que precisamente motiva el enojo del pueblo, de cómo yo, que estoy obteniendo un salario mínimo, que llevo quizá más horas en mi jornada laboral, percibo este salario, en tanto que un servidor público que trabaja a lo mejor de 9 a 3 gana mucho más. Aquí, bueno, sin duda alguna, tiene su mérito el ocupar un cargo de esta naturaleza y tiene una responsabilidad propia que debe de desempeñar, y responsabilidad que incluso en un momento dado se podría derivar en responsabilidades penales, civiles, administrativas por un mal funcionamiento. Recordemos precisamente que estos órganos son los encargados de impartir justicia y ya por sí mismo establece precisamente circunstancias de responsabilidad frente a la ciudadanía. Pero también, reitero, hay alguna serie de principios que establece esta Ley Federal de Remuneraciones que precisamente tratan de salvaguardar precisamente esa equidad que debe de prevalecer en los salarios. Fíjate que esos principios son muy interesantes, los estaba yo revisando. Platícanos un poco de ellos porque explica la esencia, creo yo, de la propia Ley Federal de Responsabilidades de percepciones y de remuneraciones de los servidores públicos. Así es. Esta Ley Federal de Responsabilidades de remuneraciones, se establece precisamente 17 artículos, ¿sí? Es una ley pequeña, es una ley no muy amplia, que establece de manera puntual precisamente quiénes serán a los que se les deberá de establecer este salario. De igual forma, en su artículo 3 establece estos principios que se encuentran contemplados en 7 fracciones. La primera de ellas establece la anualidad. Es decir, el salario se va a establecer y va a durar durante todo un ejercicio fiscal, ¿sí? Porque precisamente la Cámara de Diputados es la que va a establecer en el presupuesto de cada año
el salario que van a percibir los servidores públicos. Que es un poco de planeación, en lo que muchos se han quejado, que porque la planeación no es más amplia, no es más lejana, porque solamente se hace de un año. Y se explica pues porque las cosas son cambiantes, incluso a nivel internacional, pues el peso no tiene el mismo valor todos los años, y entonces se explica por esa situación, pero pues da una idea de planeación, ¿no? Así es. De igual forma, la fracción segunda de este artículo nos habla del reconocimiento del desempeño. Es decir, precisamente vamos a ver el cumplimiento eficaz del servidor público de la función que se ejerce para establecer el salario. La fracción tercera nos habla de la equidad, que debe de ser proporcional a la responsabilidad del puesto, lo que mencionábamos hace rato. La fiscalización, que va a ser precisamente supervisado y auditado el salario que se va a pagar por las autoridades correspondientes. El de igualdad, que todos los servidores públicos que ejercen el mismo cargo deban de recibir la misma percepción. Porque veíamos, por ejemplo, a nivel de direcciones generales, en el gobierno federal, en órganos autónomos, que los salarios eran muy disparatados, eran muy disparejos. Variaba de secretaría en secretaría. Así es. Entonces lo que se pretende es que ya se empiece a homologar todo ese tipo de situaciones. La de legalidad, con que precisamente se establece que se va a renunciar a remuneraciones que no sean reconocidas por la misma ley y solamente se va a percibir lo que la ley establece. Y la última fracción, que es la transparencia y rendición de cuentas. Se podrá auditar incluso por medio de la ciudadanía, solicitar la información de cuánto se está ganando. Cabe señalar que incluso dentro de este mismo ordenamiento se autoriza a cualquier ciudadano para poder presentar una queja ante el órgano interno de control de la dependencia para decir, oye, ¿sabes qué? Este funcionario no está cumpliendo precisamente con el salario que establece el artículo 127 constitucional, lo tiene más alto y entonces investígalo, ¿sí? Y se establece precisamente una serie de tipos penales para efecto de sancionar al servidor público que no le diga a la autoridad, oye, me estás pagando más de lo que establece la Constitución. Dentro de un término de 30 días tiene el servidor público que referir, oye, ¿sabes qué? Estoy pagando más o estoy recibiendo más de lo que establece la Constitución. Porque si no nos hacemos acreedores, precisamente una sanción que va de 6 meses hasta 14 años de prisión, la destitución e inhabilitación por el mismo tiempo establecido. Esto precisamente se establece en el artículo 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal. Es básicamente que se tienen que presupuestar, que el Congreso de la Unión tendrá que determinar cuánto va a ganar cada funcionario y no se va a permitir que tengan mayores ingresos que los establecidos en ese presupuesto. Así es. Y si llegara a haber una equivocación, llegara a haber un incremento extraordinario, inusitado, evidentemente el propio funcionario tendrá que hacerlo del conocimiento. Y si no lo hace, ahí viene la sanción. Ahí viene la sanción. Es decir, no solamente te lo señalo, sino que si no cumplimos, te sanciono, ¿sí? Y esa circunstancia es precisamente el motivo por el cual la situación de la lluvia de amparos y las acciones de inconstitucionalidad que se han promovido. Al respecto, cabe señalar que precisamente el juicio de amparo, como lo hemos señalado, al igual que las acciones previstas en el artículo 105 constitucional, que es la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, son mecanismos de control constitucional, es decir, mecanismos que la propia Constitución establece para su autodefensa, para que precisamente no haya arbitrariedades por parte de diversas autoridades que atenten contra la esencia del ordenamiento supremo de nuestra federación, ¿sí? Aquí, tratándose precisamente de lo que está sucediendo entre los servidores públicos, es que estos han combatido esta ley por medio del juicio de amparo y por medio de la acción de inconstitucionalidad. A través del juicio de amparo, hasta el día de ayer habían más de 6,000 amparos por parte de servidores públicos, pero no solamente del Poder Judicial, sino también precisamente del Poder Ejecutivo, que han estado oponiendo sus demandas de amparo en contra de la aplicación de este ordenamiento. No solamente, como se ha señalado a través de los medios de comunicación, es el Poder Judicial quien ha impugnado, sino también todos los demás porque órganos. Acuérdense, es ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, bueno, pues es como que aparte, ¿no? Ellos solitos se dan su propio presupuesto. Pero en el caso de del ejecutivo, todos los funcionarios del ejecutivo y del judicial, pues están como aparte y son los que les puede pegar, ¿no? Así es. Y debemos recordar y reiterar
que esta ley habla precisamente de servidores públicos a nivel federal. Cada legislatura tendrá que crear su propio ordenamiento para efecto precisamente de poder establecer este tope salarial, ¿sí? Eso implica que no es para funcionarios federales y para los funcionarios estatales de cualquier estado de la República, Aguascalientes, incluso la Ciudad de México, bueno, esa parte, y entonces tendrá que establecerse pues su propio ordenamiento, Sí. ¿no? O sea, la distinción es clara. El artículo 127 es para todo servidor público, ¿sí? En todos los niveles de gobierno. Ahí está establecido. Pero como en el 2009, por ejemplo, que se hace esta modificación a la Constitución, se hace esta reforma constitucional, pero no existe ley secundaria. Para los servidores públicos a nivel federal, esta ya existe. Para los servidores públicos a nivel estatal, tendrán que empezar a hacer sus legislaciones propias para pegarse a lo establecido en la Constitución. A este respecto, precisamente, se pueden promover juicios de amparo en contra de la omisión legislativa de esas entidades estatales para efecto de que se les obligue a expedir la ley en un momento dado. Y regresando precisamente a lo de los juicios de amparo, recordemos que una de las circunstancias y principios rectores del juicio de amparo es el de relatividad de las sentencias de amparo. Esta circunstancia, ¿por qué nace la relatividad de las sentencias de amparo? Recordemos que el juicio de amparo, la primera vez que se identifica dentro de una legislación mexicana es en el proyecto de la Constitución yucateca, ¿sí? Manuel Crescencio Rejón establece el juicio de amparo y establece precisamente los efectos generales del juicio de amparo, incluso en contra de los actos emitidos por el Ejecutivo y el Legislativo estatal. El juicio de amparo era erga omnes, es decir, beneficiaba a toda la colectividad. Sin embargo, en el Constituyente del 57, de 1857, Mariano Otero lo restringe y precisamente habla de estos contrapesos, de que ningún poder puede estar por encima de otro. Y bajo esa tesitura dice, es que si le damos el Poder Judicial de echar abajo las resoluciones tanto del Legislativo como del Ejecutivo para todas las personas, el Poder Judicial estaría por encima precisamente de los otros dos poderes. Y es por eso que se establece el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Hoy en día debemos de recordar que con la nueva ley de amparo se establece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, a través de la cual, si salen 5 resoluciones favorables, en este caso de un amparo contra leyes, y que precisamente se estima que esa ley es contraria a la Constitución, esto dará inicio al procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia y que tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ese amparo es el que puede promover toda persona que precisamente esté en la República Mexicana. Opera tanto para personas físicas como para personas morales y no existe distinción en términos del artículo 1 de la Constitución Política. Bajo esa tesitura es que los servidores públicos de los 3 poderes han estado promoviendo sus juicios de amparo en contra de esta ley. Pero existe también, como lo mencionábamos, la acción de inconstitucionalidad, que precisamente en este caso de impugnación de la ley hizo valer la Comisión de Derechos Humanos y los senadores en los términos que establece el artículo 105 en su fracción segunda, que compete al 33% de la Cámara de Senadores la controversia de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad. Bajo esa circunstancia es que la Suprema Corte de Justicia conoce de este medio de control constitucional, a diferencia del juicio de amparo, que quien va a conocer es un juez de distrito. En tratándose de la acción de inconstitucionalidad, quien va a conocer directamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso de esta acción, quien conoció para su tramitación es el ministro Alberto Pérez Dayán, quien a través de las acciones de inconstitucionalidad de 105 y 108 diagonal 2018, porque están acumuladas. Acción de inconstitucionalidad que se promovió en contra de esa ley. Hay 2 acciones que fueron acumuladas y si no recuerdo mal, estábamos platicando acerca de que el ministro Pérez Dayán es el que estaba conociendo de esas acciones de inconstitucionalidad y que además otorgó una suspensión, ¿no? Lo cual es un poco extraño. Tú dinos si es normal que en una acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, se pueda otorgar una suspensión. Así es. Fíjate que es realmente interesante lo que acabas de mencionar. Estas acciones de inconstitucionalidad acumuladas, las 105 y 108 diagonal 2018, establecen precisamente la impugnación que están haciendo la Cámara de Senadores y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aquí la temática es de que la misma ley reglamentaria del artículo 105 establece que las acciones de inconstitucionalidad no se podrá otorgar la suspensión, ¿sí? Esto lo señala precisamente en su artículo 64. Pero precisamente el ministro lo que hace es un análisis de la ley y las repercusiones que tiene y habla precisamente de la violación a derechos humanos que se puede cometer en contra de los servidores públicos, la aplicación de la misma. Y más tratándose que estamos a días de que se apruebe el presupuesto para el año 2019. Si se aprueba con la circunstancia establecida en la ley, pues los salarios disminuirían completamente para el próximo año en el tiempo que más o menos se resolvería esta acción de inconstitucionalidad, lo que traería una situación de desventaja a los servidores públicos, y esa es la justificación. Mucho se habló políticamente que la Suprema Corte de Justicia está siendo juez y parte en esta circunstancia, que está defendiendo sus intereses a través de esta suspensión otorgada. Pero debemos de recordar, y esto sí quiero ser muy enfático, no es la justificación de defender los salarios de los servidores públicos, porque al contrario, aplaudimos que estos salarios sean acordes a la necesidad del Estado, sean acordes a la población mexicana. Esa no es la circunstancia es la intromisión precisamente de los poderes ejecutivos y legislativos en las determinaciones del Poder Judicial. Esto como precisamente a través de la situación política y el ataque continuo que se está haciendo al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, por los supuestos establecidos en el artículo 103, 107, 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el único que puede resolver los juicios de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. Nadie más. No existe otro órgano que pueda resolverlo. Entonces, es cierto, la autoridad, en este caso, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, compuestos por jueces, por ministros de circuito y por ministros de la Corte, son los que van a resolver estas inconformidades. Pero, sin embargo, reitero, son los únicos encargados. Claro, fíjate que acerca de la división de poderes es un gran tema esta ley, porque creo que no sé si fue algo con toda la intención, como meter un calambre, como se dice comúnmente, o fue poco medido o poco planeado, porque se están confrontando los poderes pues más importantes, ¿no? Los tres son muy importantes, pero el ejecutivo y el judicial, pues nunca se había visto que se confrontaran de tal magnitud, en donde a lo mejor se pudo haber platicado, se pudo haber pues llegado a un consenso en donde, bueno, no se tocan los salarios, en el caso de los del Poder Judicial, pero sí se busca la forma de depurar prestaciones que son propias, muchas veces dicen, de la realeza o de funcionarios de otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? Independientemente de la constitucionalidad del acto, ¿tú crees que fue una falta de oficio político? Yo creo que sí, y de hecho, ya ahorita que está la controversia, por ejemplo, el día de ayer, el senador Mario Delgado y el diputado Gómez se reunieron precisamente con los ministros y estuvieron viendo situaciones de posibilidades a través de las cuales se pudiera llevar a cabo la aplicación de esta ley. Se proponía, por ejemplo, que los ministros que van a ingresar a la Corte, recordemos que, por ejemplo, el ministro en retiro Cosío ya terminó su periodo y ahorita está la propuesta, está enviada la terna precisamente de quienes van a ocupar ese lugar que deja acéfalo el ministro. Y en el próximo año son 2 ministros los que se van a retirar. Entonces se hacía la propuesta de que estos ministros entrantes ya se ajusten precisamente a la Ley Federal de Remuneraciones. Situación que los ministros no quisieron porque se establecerían ministros, según ellos, de primera y de segunda en relación con su salario. Se estableció ya un avance de hacer precisamente un ahorro en los gastos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso ya vamos avanzando. Pero yo creo que sí, aquí faltó precisamente oficio político para efecto de poder establecer los lineamientos sobre los cuales el Poder Judicial de la Federación podría disminuir sus salarios, porque hay una circunstancia aquí que dejó de observar precisamente el Poder Legislativo.
que el artículo 94 constitucional establece que los ministros, los magistrados y los jueces durante el tiempo de su encargo no podrán verse disminuidos en su salario. ¿Esto por qué? Porque precisamente es una forma de protección para ellos de que no se vean presionados por esta circunstancia económica para atender intereses diversos a los de una impartición de justicia. Resuélveme de esta manera o te bajo tu sueldo. Exactamente, ¿no? Esa es la finalidad precisamente de esta protección constitucional. Por eso es que esa circunstancia de estar atacando políticamente al Poder Judicial bajo la temática de que tú tienes salarios enormes, tú tienes salarios de ricos, tú tienes salarios extraordinarios, mientras que la población es pobre, y eso es satanizar precisamente al Poder Judicial, creo que es la manera equivocada. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros como abogados? Si demeritas la función del Poder Judicial, entonces la aplicación de la justicia está en duda y por lo tanto la gente pues no va a acatar las determinaciones de la autoridad judicial. Si la autoridad judicial es un demonio, pues nosotros ¿por qué la vamos a acatar? Y entonces empezamos a crear un caos en el Estado. Y en un Estado democrático esto no debe de ser. ¿Sí? Además hay un principio de retroactividad de la ley. Ninguna ley podrá tener, dice la Constitución, efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si un funcionario ya está en el encargo y se le aplica esta ley, híjole, pues la verdad es que sí está vulnerando sus derechos humanos, ¿o tú cómo ves? Sí, efectivamente, incluso precisamente eso pasaría con los órganos autónomos, donde precisamente no hubo un cambio en la situación de las personas que ocupan los puestos, como en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, porque recordemos que en el Poder Legislativo los diputados acaban de entrar, ¿sí? O sea, se está precisamente pagando un salario de acuerdo con la nueva función que están desempeñando. En el Poder Ejecutivo, pues precisamente la toma de presidencia de Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo, pues apenas están precisamente ingresando al servicio público. Muchos de ellos retomándolo, muchos de ellos por primera ocasión. Entonces, para estos servidores públicos se podría aplicar sin ningún problema, la Ley Federal de Remuneraciones. Muy bien. Estimo que esta ley, al leerla, también presenta una falta de técnica legislativa. No sé si tú lo adviertas también. Sí, existen muchos errores, por ejemplo, no tan solo en la ley, sino en el tipo penal que hace rato hablábamos, ajá, ¿no? El mismo tipo establece precisamente el 217 bis en la fracción segunda que se deberá de dar aviso en términos del artículo 5 de esta ley, ¿sí?, de cuando se me pague en demasía mi salario. Sin embargo, al referir de esta ley, no se refiere al Código Penal, sino se refiere a la Ley Federal de Remuneraciones, situación que precisamente pareciera que quitaron y pegaron, ¿no? Lo quitaron de la Ley Federal para pasarlo al Código Penal, ¿sí? Y esta circunstancia pues deriva precisamente en acciones en las cuales incluso podría quedar inmune por no adecuación al tipo la persona que se le va a acusar, ¿no? Entonces este tipo de situaciones provoca zozobra entre la población y lo que se vaya a llevar a cabo para que efectivamente sea una situación real la disminución de salario. Fíjate que otro tema que es escabroso es el tema de la vulneración a la autonomía de los órganos constitucionales, o se llaman así, órganos constitucionales autónomos, como el INE, como el Banco de México, decías, está el de telecomunicaciones, así Inatel. La verdad es que se supone que deben funcionar con cierta autonomía para poder hacer bien su trabajo, sin presiones de los otros poderes. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Volvemos a la misma circunstancia, ¿no? Realmente al amparo del poder público se han establecido salarios extraordinarios, salarios que en verdad ni siquiera reflejan el avance que el país pudiera tener. Se establecen salarios que incluso ni siquiera los países desarrollados tienen. El salario que, por ejemplo, se persigue en Noruega a un servidor público es realmente muy inferior a lo que se paga en nuestro país. El salario de un servidor público no rebasa del 3% per cápita del Producto Interno del país en Noruega, en tanto que aquí en México es el 12%, ¿sí? Es 4 veces más. La situación de desempeñar un cargo público es precisamente un servicio a la sociedad, es un servicio que se hace a nosotros mismos y se debe de vislumbrar bajo esa temática. Es cierto, los órganos autónomos, por la misma situación y naturaleza jurídica, el gobierno no podría intervenir como lo está haciendo. Sin embargo,
no es mal la circunstancia de establecer ya un tope en los salarios y que sea desempeñado de manera honrosa el cargo que se está llevando a cabo. No quiero decir con esto que si se disminuye no se va a llevar de manera honrosa, sino reitero, es que se vea el servicio público como un servicio precisamente a la sociedad, como un servicio hacia los demás, obteniendo un salario digno con el que puedo vivir de manera adecuada. Y como decía Andrés Manuel, si quieres obtener salarios extraordinarios, pues vete a la iniciativa privada o desempeña de lo que tú estudiaste para efecto de obtener ingresos mayores a los que te podemos pagar en este lado. Si en un momento dado las condiciones del país subieran, cambiaran, se modificaran en virtud del trabajo desempeñado por el servidor público, pues hay que pagarle mejor, ¿no? Para que ese servidor público no se vaya a otro lado. Muy bien, pues vamos a terminar este programa, este tema podría dar para mucho, quizá necesitamos avanzar un poco más en la cuestión de cómo se van dando las cosas, cómo se resuelve la acción de inconstitucionalidad, las dos que están pendientes, los amparos, ¿no? Que están promoviendo todos los funcionarios públicos, o muchos, incluidos jueces, magistrados, ¿no? Del Poder Judicial. Yo creo que tendríamos que platicar acerca de este tema, quizá si no tienes inconveniente hacemos otro programa y lo platicamos, y mientras pues algunas palabras finales. Claro, con gusto. No, pues simple y sencillamente que debemos de respetar precisamente la división de poderes, debemos de establecer las condiciones necesarias para que la vida democrática sea plena en nuestra nación. Es todo. Es todo, y fíjense que es muy acertado porque pues, la naturaleza de la división de poderes implica que se controlen mutuamente y pues esas invasiones podrían ser peligrosas. Sin embargo, es muy loable esa inquietud de querer equilibrar y dotar de cierta equidad a nuestro país en donde no haya funcionarios que ganen demasiado y cuando hay muchísimos mexicanos que ganan una miserable cantidad. O no tiene nada. O no tiene nada, exacto, ¿no? Es un buen avance, yo creo que se pudo haber hecho mejor, yo creo que se debió haber negociado mejor o pactado o por lo menos platicado para que no hubiera tantas complicaciones, pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Doctor, un placer, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho y las veces que consideres necesarias y que hagas la invitación. Hombre, con mucho gusto. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Recuerden que la Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica está pronta a atender sus dudas, sus inquietudes. Si ustedes están siguiendo esta transmisión, en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Por supuesto, se las haremos llegar a nuestro invitado y pues ha sido un placer. Que tengan todos ustedes un excelente día.